Bueno, bienvenidos a esta clase de variables instrumentales. Es un tema muy importante porque el método de variables instrumentales, yo creo que si ustedes me preguntan por qué existe la econometría más allá de la estadística, y alguien me dice, me corre, me dice, a ver, dame un ejemplo de cuál fue una contribución importante de la econometría y la estadística, mi respuesta va a ser el método de variables instrumentales. O sea, me parece que es el método que le dio entidad a la econometría, le dio madurez y en los últimos 20 años ocupa un lugar central en la herramental. Así que es una clase muy importante. Es importante por dos razones. Primero, por la ubicuidad práctica, teórica, histórica del método, pero también porque nos va a permitir mirar a todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Así que en definitiva, ahí vamos. Antes tengo que discutir una cuestión preliminar. Insisto, recordatorio. No les voy a recordar qué es P y qué es M, ya lo hemos visto hasta el vómito, así que les pido que repasen las matrices P y M. Sigamos para adelante. Perdón, yo uso un timer acá, porque si no me vuelvo loco y se me escapa el tiempo. Muy bien, esto es econometría verdad. ¿Está bien? Lo primero que tengo que recordarles es el método de momentos. ¿Está bien? Es un método también muy importante en la historia de la estadística porque es el primer método propiamente analizado en esta disciplina, así que bueno, es interesante verlo. Hay muchas formas de ver el método de momentos, yo voy a utilizar una. ¿Está bien? Método de momentos. Ahí vamos. Supongamos que hay una variable aleatoria que se llama x, que tiene una esperanza, que se llama mu sub 0. Una forma un tanto caprichosa y engorrosa de decir esto es decir esto. Les pido que chequeen que la segunda aseveración y la primera son idénticas. Dicen exactamente lo mismo. Insisto, yo empiezo aseverando esto, termino acá, y yo empiezo por acá, termino por acá. Es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Está bien? Fíjense la siguiente cosa. Supongamos que ahora, a los efectos de la estimación, yo tengo una muestra de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas x, y, de tamaño n la muestra, en donde la esperanza de x, y es mu sub 0. ¿Está bien? Y fíjense en esta aseveración. ¿Está bien? Esta aseveración lo que hace es definir implícitamente cuánto vale mu sombrero. De hecho, si se toman el trabajo de despejar cuánto vale mu sub 0 de acá, mu sombrero es igual a la media muestral. Estamos. Todo muy interesante. Ahora, fíjense en la siguiente cosa. La pregunta es qué relación hay entre este problema y este problema. ¿Está bien? Entonces, la carta que estamos intentando jugar es que si nosotros entendemos qué relación hay entre un problema y el otro, vamos a entender qué relación hay entre la solución de un problema y la solución del otro. Fíjense la siguiente cosa. Primero agárrense de la matemática. Acuérdense que la matemática es la llave maestra. Vean esto como una ecuación. Esto que está acá, véanlo como una ecuación. ¿Está bien? Y piensen que el lado izquierdo de esta ecuación, esto que está acá, es un promedio. Y si tiene cuatro patas, tiene cuello alto y vive en África, tiene que ser una jirafa. ¿Qué quiero decir con esto? Si es un promedio, es altamente probable que lo podamos someter a la ley de grandes números. Entonces, fíjense que es fácil verificar, se lo dejo a ustedes, que esto que está acá converge en probabilidad a esto que está acá. ¿Sí? Y trivialmente, el 0 converge al 0 en probabilidad. ¿Está bien? O sea, una secuencia de ceros converge a un 0 trivialmente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Es que esto que está acá, entendido como una ecuación, tiene un lado izquierdo que converge al lado izquierdo de esta ecuación. Y esto que está acá tiene un lado derecho que converge al lado derecho de esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hemos establecido? ¿Está bien? Es que esto que está acá, ¿está bien? Que es una especie de sucesión de ecuaciones, converge en el límite a esta ecuación. ¿Está bien? Entonces,
A esta ecuación se la llama problema poblacional. Y esta ecuación que está acá se la llama análogo muestral. Entonces, por la ley de grandes números, lo que hemos establecido es que el problema, la sucesión de problemas análogo muestral converge al problema poblacional. Entonces, acá viene la carta mágica. La idea es que si este problema converge a este, entonces la sucesión de soluciones mu sombrero debería converger a la solución del problema límite, que es mu sub 0. ¿Está bien? Entonces, esa es la lógica del método de momentos. ¿Está bien? La idea es que si una sucesión de problemas converge a un problema límite que tiene como única solución la verdad, la propuesta del método de momentos es resolver el problema del análogo muestral bajo la esperanza de que su solución converja a la solución poblacional, que es mu sub 0. ¿Está bien? En términos generales, lo que estuvimos haciendo es la siguiente cosa. Supongamos que para una función genérica, m, nosotros sabemos que esto es cierto. ¿Está bien? Esta aseveración es cierta. El estimador de momentos del parámetro θ sub 0, que es este que está acá, ¿está bien? Es el único valor θ sombrero que resuelve esta sucesión de problemas. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto que está acá, la terminología que vamos a utilizar es que esto que está acá es la condición de momentos y esto que está acá es el análogo muestral. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de momentos? Reemplaza el problema poblacional por el análogo muestral y lo resuelve. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Qué es lo que justifica intuitivamente el método de momentos? Que por la ley de grandes números, el problema análogo muestral, cuando el tamaño de la muestra terminó de crecer infinito, es indistinguible del problema poblacional que tiene como única solución la verdad. ¿Está bien? Entonces, practicamos un poquito, insisto, lo hice con la media muestral. Vamos a hacerlo con una herramienta que también conocemos, que es el método de mínimos cuadrados ordinarios. Nosotros sacamos el estimador de mínimos cuadrados ordinarios justamente del principio de minimizar la suma de residuos al cuadrado, pero lo que les voy a proponer ahora es derivar el método de mínimos cuadrados ordinarios del método de momentos. Entonces tenemos que movernos inteligentemente y me tienen que ayudar. Vamos a partir del modelo lineal con la notación esta que fabricamos para trabajar asintóticamente. Y la condición de momentos que vamos a explotar es esta que está acá, ¿está bien? Que es la condición de predeterminación o que los X no están correlacionados con los U sub I. ¿Está bien? Fíjense, utilizando un truco idéntico al que usamos con la media muestral, con la media poblacional, perdón, es que hacer esta aseveración es equivalente a hacer esta otra. Estas dos aseveraciones son completamente equivalentes. ¿Está bien? O sea, básicamente esto que está acá va a ser nuestra condición de momentos poblacional. ¿Estamos? Entonces, en definitiva, la sugerencia del método de momentos sugiere, en vez de resolver el problema poblacional, resolver lo que se llama análogo muestral, que en este caso va a ser este. Análogo muestral. En el sentido de que el lado izquierdo de este problema converge al lado izquierdo del problema poblacional. Entonces fíjense que si ahora resolvemos el análogo muestral, que lo hemos hecho muchas veces, lo que obtenemos es el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Entonces, a este razonamiento que está acá se lo llama la derivación del método de mínimos cuadrados ordinarios por el método de momentos. Fíjense como característica que la condición análogo muestral del método de momentos coincide con las condiciones del primer orden del problema de minimización de los residuos al cuadrado. Déjeme comentar ciertas cosas. ¿Está bien? El método de momentos, en términos genéricos, define al estimador de momentos en forma implícita. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense
en esto que está acá, que lo voy a pintar de amarillo. ¿Está bien? Fíjense que nosotros definimos al método de momentos como el único valor teta sombrero que resuelve esta ecuación. ¿Está bien? Pero como no es una función genérica y posiblemente sea muy no lineal, puede ser cierto que exista un teta sombrero que resuelve esta ecuación, pero que yo no pueda despejar teta sombrero. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, la definición de teta sombrero es implícita. ¿Está bien? Eso por ahora no dice mucho, pero técnicamente nos va a complicar. Por ejemplo, si quisiésemos probar que el estimador es consistente o asintóticamente normal, vamos a ver que la prueba de consistencia que hicimos para mínimos cuadrados ordinarios no funciona directamente. Hay que hacer algo bastante más complicado. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Yo voy a seguir de largo. En algún momento vamos a tener que probar que el estimador de máxima verosimilitud es consistente y vamos a utilizar esa técnica para probar después que el método de momentos es consistente. ¿Está bien? Una vez que hayamos demostrado que el estimador es consistente, probar que es asintóticamente normal es bien sencillo y la prueba ahora sí se parece bastante a la que hicimos hasta ahora tanto para el método de mínimos cuadrados ordinarios. Para los que no pueden dormir porque no ven los detalles, un gran libro es el libro de Van der Waart, que se llama Asymptotic Statistics. Es un libro brillante, se lo recomiendo enfáticamente, pero tiene un pequeño problema. Acuérdense que yo dije que en este curso nunca iba a decir la palabra medida. El libro de Van der Waart presupone que uno sabe bastante de la medida. O sea, en definitiva, es un libro compacto, conciso, muy bien escrito, pero véanlo como un horizonte para entretenerse una vez que hayan visto un curso de probabilidad con medida. Se los recomiendo muy enfáticamente. Es una joya el libro de Van der Waart. Muy bien, el método de momentos. ¿Por qué el método de momentos? Porque de ahí vamos a derivar el estimador de variables instrumentales. Lo que nos toca discutir ahora es, antes de pasar a la solución, que es el método de variables instrumentales, intentemos entender el problema. ¿Está bien? Acá el problema es que la consistencia del método de mínimos cuadrados ordinarios depende del supuesto de predeterminación, o sea que básicamente la covarianza entre u y x es igual a 0. ¿Está bien? Genéricamente vamos a decir que cuando esta condición no vale, entonces x es endógena. ¿Está bien? Déjenme contarles cuál es el origen de la palabra endogeneidad. Insisto, pero por ahora piensen que genéricamente vamos a decir siempre que U esté correlacionado con X, X es endógeno. ¿Está bien? Entonces, déjenme contarles cuál es el origen de la palabra endogeneidad. ¿Está bien? Piensen, vuelvan a la clase de Economía 1 en el sistema más tonto de oferta y demanda. En este caso, Q supra S, que es este que está acá, es la cantidad ofrecida, X supra S son determinantes observables de la oferta, P es el precio y epsilon S son factores no observables de la oferta. Y lo mismo pasa con la demanda. ¿Está bien? Uno podría pensar, bueno, ¿qué puede ser X supra S? Y bueno, si detrás, en un mercado como este, detrás de la oferta están los costos marginales, XS tiene que ser factores que afectan a los costos marginales y que son observables, quizás factores tecnológicos, ¿está bien? Y que son epsilon S, cosas que afectan al costo marginal pero que no son observables. ¿Qué puede ser XD? Bueno, son cosas no observables que no son el precio, obviamente, que afectan la demanda, como por ejemplo el ingreso. ¿Y qué cosa puede ser epsilon D? Bueno, podrían ser las preferencias, ¿no? Como cosas no observables que pueden afectar a la demanda. Ahí la de los perros, un quilombo esto. Bueno, y estamos suponiendo que el mercado vacía, o sea que existe un precio al cual la cantidad ofrecida coincide con la cantidad demandada. Les pido que saquen la siguiente cuenta, que entonces, reemplazando y resolviendo, esto que está acá tiene que ser el único precio que iguala a la cantidad ofrecida con la cantidad demandada. ¿Cuál es el problema? Supongamos que a mí lo que se metió en la cabeza es estimar los parámetros de la demanda. Y a tal fin me consigo datos de las cantidades, me consigo los XD, que son observables, me consigo los precios, ¿está para un montón de, no sé, regiones, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces lo que hago es procedo con el método de mínimos cuadrados ordinarios, que regresa Q en XD y en P. ¿Está bien? ¿Qué es lo que va a pasar? El método de mínimos cuadrados ordinarios va a ser inconsistente
Y acá paren el video y pregúntense ustedes por qué. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque fíjense que como el precio es endógeno, o sea, se determina para vaciar el mercado, el precio depende de todo, depende de todas las variables del sistema, que es esto que está acá. Y una de ellas, como depende de todo, es epsilon D, que son los factores no observables que afectan la demanda, que justamente están metidos en el término de error. Entonces, la endogeneidad del precio es lo que hace que el precio dependa de todo, en particular de los no observables de la demanda, y eso introduce una correlación entre P y epsilon D, y esto es lo que rompe al método de mínimos cuadrados ordinarios. Y esto es lo que da origen al término de endogeneidad. Digo esto porque este fue el problema atávico, este fue el problema que dio nacimiento a la econometría como disciplina científica. Esto es un problema que apareció con el instinto de los economistas de intentar darle contenido empírico al más obvio de los problemas, que es estimar la función de oferta y la función de demanda. ¿Está bien? Por eso es que le dije que el problema de variables instrumentales es un problema muy importante y que apareció a partir de la economía. Ninguna otra disciplina apareció tan obviamente este problema. Y eso es lo que convocó eventualmente al método de variables instrumentales. Insisto, la otra fuente de endogeneidad es el problema de variables omitidas, ¿no? Que se puede demostrar que algebraicamente todo problema de endogeneidad es un problema de variables omitidas. Este ya lo hemos visto hasta el hartazgo. Básicamente lo que dice es que cuando yo omito variables que son relevantes y están correlacionadas con el término de error, eso va a hacer que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sea inconsistente. ¿Está bien? Así que es simplemente para repasarlo. Y la otra cosa es que les pido que no cubran, ¿está bien? Esto es medio raro, ¿está bien? Es el problema clásico de variables explicativas medidas con error. Lo tienen que haber visto en la licenciatura, se los dejo acá para que lo tengan, no pretendo que lo cubran ustedes, pero cuando vengan las vacaciones, si alguien se olvidó, no lo vio nunca, es muy lindo este problema y es muy relevante prácticamente, pero es otra de las fuentes clásicas de endogeneidades. Entonces, resumen resumido. ¿Qué es lo que quise hacer yo con este video? Es, primero que vean la técnica, va a ser el método de momentos de donde vamos a derivar el método de variables instrumentales. Esa es la herramienta. El problema es el problema de endogeneidades. ¿Está bien? O sea, quiero que vean que el método o modelo de variables instrumentales es en realidad una reacción a un problema de endogeneidad. Y en este curso es nuestra tercera reacción. ¿Está bien? Cuando nos apareció el problema de endogeneidades era por un problema de variables omitidas. Y la solución trivial es que si me olvidé una variable, ¿cómo resuelvo el problema de endogeneidad? Y la meto dentro del modelo. ¿Está bien? Nuestra segunda reacción fue la estrategia de efectos fijos. ¿Qué es lo que dijimos en ese caso? Si el problema de omisión de variables tiene que ver con olvidarse una variable que no cambia en el tiempo, entonces en vez de meter esa variable lo que hacemos es controlar por los efectos fijos y eso, bajo esas condiciones, resuelve un problema de endogeneidades. Esta es nuestra tercera reacción al problema de endogeneidades, ¿está bien? Que va a ser el método de variables instrumentales. Quédense tranquilos que hay una cuarta, ¿está bien? Que es el problema de selectividad que va a venir un poquito más adelante. Entonces, ya tenemos la técnica, ya tenemos el problema, tenemos que pasar a encontrar la solución, que es el modelo, método de variables instrumentales. Bueno, nos vemos en el próximo video.